Hoy tenemos a un invitado especial aquí en Cable Noticias de Morelos, José Antonio Sandoval Tajonar, mejor conocido como el Padre Toño. ¿Cómo estás, José Muy Antonio? bien, muchas gracias, Chava, ¿cómo estás? Y saludos a todos los que hoy nos permiten llegar hasta sus hogares a través de este noticiero que es tan visto por todo el estado de Morelos. Gracias, Toño. Ya le hablaba de usted, pero él me pidió, hablarle de tú y yo te voy a tomar la palabra. Sí, Toño, claro que ¿no? sí, claro que sí. Porque La mayoría de además, la gente me habla de tú, mis chavos me hablan de tú Toño, y Toño las Sandoval, comunidades ¿no? me hablan de tú, entonces yo no tengo ningún problema. Mucha gente te conoce, Toño Sandoval, pero sería bueno recordarle a la gente que Toño es nacido en Cuernavaca, en la colonia Matitlán, Así es. Ujú. allá por los años 60. Sí, ¿No? sí, empezados los Son los 60, 60. empezaron los 60, así es. Además, Toño Sandoval fue sacerdote ¿hasta hace cuánto? Hasta el 1 de diciembre del 2014, después de 24 años Después de de 20. estar sirviendo en la Iglesia Católica, Ujú. tomé una decisión en mi vida para dedicarme al trabajo comunitario, a aquello que he hecho desde hace más de 30 años, al trabajo comunitario y al trabajo educativo. Con los jóvenes principalmente. Fundamentalmente con los jóvenes, he transitado en muchos momentos en la vida de los jóvenes, de muchas generaciones de jóvenes en el estado de Morelos. He trabajado en muchas comunidades de Morelos y hoy con educación formal también trabajando en 4 municipios del estado de Morelos con educación formal, particularmente con los jóvenes. La Fundación Don Bosco se creó también allá por los 90, ¿no? La Fundación Don Bosco es una experiencia que nace de un proceso comunitario muy particular en San Antón y empezamos a trabajar en el año 97 formalmente. Pero el asunto es que ese proceso comunitario es un proceso que viene de mucho tiempo atrás, donde había muchos jóvenes que participaban en el mismo, jóvenes que habían estado en movimientos, jóvenes que buscaban hacerse presente en la calle, jóvenes que buscaban una alternativa para sus propias vidas. Y fue así como nace Don Bosco después de esta experiencia comunitaria, y aprovecho, si me permites, para Claro. mandar un saludo a toda la gente de San Antón, donde mi corazón está enraizado y ellos lo saben. Ahí echaste muchas raíces y esto te da calidad después de ese trabajo comunitario, de por supuesto esta vocación en servicio de la iglesia y este acercamiento con las comunidades, te da calidad para hablar de muchos temas, Toño Sandoval, sobre todo lo que tiene que ver con problemas sociales. ¿Qué tanto ha cambiado, por ejemplo, el México de los años 60, 70, 80? ¿Qué tanto hemos evolucionado? ¿Qué tanto hemos retrocedido? ¿Cuál es el diagnóstico que tienes? Fíjate que, México se ha transformado como el mundo se ha transformado radicalmente. Asistimos, por un lado, a la era de la globalización, y en la era de la globalización nos encontramos con que hay, por un lado, muchos avances, muchas conquistas, y por otro lado también muchos desafíos que tenemos ahí presentes. Y particularmente en el tema de México tenemos hoy como un clima especial, ¿no? Y ese clima especial es que es un México que parece enojado, triste, desesperanzado en algunos momentos, con profundos dolores, con muchas angustias, y me parece que quienes trabajamos en el ámbito de lo social, el desarrollo comunitario, en lo público, tenemos que hacer algo para ayudar a transformar esta actitud de este México que hoy encontramos. El sistema está podrido, es lo que dicen algunos analistas. Sí, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que transformar. Mira, en el ámbito de lo político me parece que estamos asistiendo a un descrédito de las instituciones políticas en este país. En el ámbito de lo económico me parece que necesitamos todavía seguir avanzando para poder tener un desarrollo que incluya a todos. En el ámbito cultural me parece que tenemos que recuperar, por un lado, nuestras raíces, nuestra historia y nuestra identidad, y seguirnos abriendo a aquello que el mundo nos está ofreciendo, porque no podemos permanecer aislados en una era de globalización como la que estamos viviendo. En fin, podríamos identificar en varios de los aspectos de la vida de este país cosas en las cuales tendríamos que entrarle. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este descrédito? ¿Por qué esta desconfianza en las instituciones? ¿Por qué, a pesar de que ha habido ya una transición,
política desde el 2000, que hemos experimentado ya con otro instituto político al frente del Ejecutivo en el país, pues sigue habiendo problemas y no se han transformado del todo ni del fondo, en el fondo, Toño. Pues fíjate que una de mis apreciaciones es que este país ha tardado mucho en transitar hacia la democracia. Y este tránsito hacia la democracia ha sido un tránsito no fácil, ha sido un tránsito doloroso. Logramos en el año 2000 la alternancia y había, como tú recordarás, una gran efusión de parte de la gente, sí, un gran entusiasmo de que ahora sí podríamos transformar muchas de nuestras instituciones y muchas de nuestras prácticas. Sin embargo, nos dimos cuenta que la alternancia por sí misma no alcanzaba a lograr aquello que era nuestro sueño, el sueño de los mexicanos, de poder vivir en una sociedad política distinta, en donde se inaugurara una relación nueva de los gobernantes con los ciudadanos, que me parece que ese es uno de los temas que hoy tenemos como pendientes en la agenda. ¿Qué pasa? Los ciudadanos ven a los políticos muy lejos, solamente van a buscarlos a sus comunidades cada vez que hay elecciones, cada vez que se quieren presentar para un cargo público, y han dejado quizá en muchas ocasiones de escuchar el latir del corazón de este pueblo, de sentir sus dolores, sus penas, sus alegrías, de sentir sus esperanzas, pues de acompañarlos en aquello que los pueblos tienen, que tienen una vitalidad muy grande, porque yo considero que este país, su mayor riqueza es la gente que lo habita. Y hay varios Méxicos además, ¿no? Muchos Méxicos. Y quisiéramos lograr que un día desaparecieran estos Méxicos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Mira, me parece que en un país que se profesa tan religioso, el que tengamos unos niveles de desigualdad tan altos es verdaderamente un escándalo, que tendría que ser un llamado a la reflexión de la conciencia de cada uno de nosotros y de los grandes tomadores de decisiones en este país, para decir, encontremos las rutas para hacer que todas y todos se puedan incorporar al desarrollo que quisiéramos. Ese desarrollo integral que no es solamente un desarrollo económico, que pasa por lo económico, pero que es también un desarrollo social, es un desarrollo cultural, que integra todas las áreas de la persona humana. Corrupción e impunidad, los grandes males de este país, ¿no? Son de los grandes males que tenemos nosotros que enfrentar. Por un lado tenemos un cáncer, ¿no?, que carcome a la sociedad, y no solo a la sociedad política, sino a la sociedad en general, que es el tema de la corrupción. Pero por otro lado tenemos también un gran problema con la cultura de la legalidad en este país. Parece que en la medida en que podamos recuperar el aprecio por la norma, el recuperar esta posibilidad de vivir conforme a las leyes y que quien las transgreda también tenga una consecuencia, en esa medida podremos recuperar una convivencia que hemos perdido en muchos de los espacios de este país. Y cuando vemos que los grandes delitos no se castigan, entonces la gente pierde hasta las ganas de denunciar, por un lado, sí, pero por otro lado, las ganas de respetar la ley. Yo platicaba en las comunidades, en el tránsito que hago permanente entre las comunidades, ¿cómo le podemos pedir a un joven que acate la ley si de repente ven que hay personajes famosos a nivel nacional, claro, que habiendo quebrantado el erario público, el dinero que es de todos y destinado a la infraestructura y al desarrollo de todas y de todos en distintos lugares del país, después de eso pueden pasar impunes, caminar impunes por esta sociedad, y me parece que eso es alarmante y tendríamos que poner un énfasis particular en estas dos cosas. Por un lado, tiene que ver con esta cultura de la legalidad y volver al aprecio de la norma, pero por otro lado, el desterrar pues estas prácticas que nos han carcomido y que nos han costado mucho más de lo que nos han aportado, que es el tema de la corrupción. El México enojado, ¿hay un riesgo de una rebelión, Toño? Fíjate que yo hoy puedo constatar que hay un México enojado. Lo que vemos en Chiapas, en Oaxaca, con estas manifestaciones de los maestros, lo que vimos en Chihuahua, la situación que se vive en Veracruz, ¿verdad?, en donde pareciera que tenemos una sociedad partida, nos hablan de esos brotes de un enojo que está contenido ahí y que me parece que tenemos que darle cauce para que sea un enojo que no rompa nuestra paz.
Por otro lado, hay un México desesperanzado, creo yo. Y ese México que piensa que a pesar de los esfuerzos que hace cotidianamente, no puede encontrar caminos para la movilidad social. La movilidad social en este país parece que se ha, si no detenido del todo, se ha convertido en un tema de una gran dificultad. Es decir, antes si tú trabajabas, te esforzabas, te levantabas temprano, tenías una cultura del ahorro, si te preparabas, la gente podía aspirar a que podía tener condiciones mejores de vida. Hoy parece que eso se ha hecho cada vez más difícil para muchas personas en este país. Por eso hablo del tema de la desesperanza. Y mira, si bien es cierto, hay un fenómeno cultural entre los jóvenes, en donde pareciera que tienen dificultad de soñar su futuro los jóvenes, también me parece que nosotros, con las condiciones que hemos generado en este país, les hemos hecho cada día más difícil soñar con un futuro que sea promisorio y que sea cierto para ellos y para las familias que posteriormente van a generar. Bueno, podemos pasarnos todo el programa hablando de muchos temas, Toño, hablando de competencias, de desarrollo social, de seguridad y violencia, de partidos políticos, y la verdad es que pues no nos alcanzaría. Por eso es que yo te quiero comprometer, en la medida de tus posibilidades y de tus tiempos, de tu agenda, que nos acompañes cada semana para ir desmenuzando un poco de lo que se vive a nivel nacional, incluso en el plano internacional, de todo esto que nos afecta como país, y desde luego también temas de la agenda local, porque se requiere también tener un contexto mucho más amplio para entender más la noticia. ¿Te comprometes? Sí, claro que me comprometo, te agradezco mucho la invitación. Sí. Me parece que tenemos muchos temas sobre los cuales podemos dialogar y muchos temas que podemos dialogar con la gente. Soy una persona que recorre las comunidades, particularmente mi trabajo ha sido en comunidades muy sencillas y lo que me gusta es escuchar lo que está en el sentir de la gente. A veces pensamos que la gente que viene de fuera de las comunidades tiene la respuesta a las necesidades que ellos tienen. Pero cuando uno escucha estas necesidades se da cuenta que las necesidades a veces van por otros caminos distintos a los que nosotros creemos. Y podrás no tener la respuesta o la solución al problema, pero con escucharlos se avanza demasiado, Toño, ¿no? Sí, hay un déficit importante de escucha en esta sociedad y tenemos que aprender a escucharnos, que es la primera condición también para abrir el diálogo, y el diálogo condición para la paz. Enhorabuena, gracias, Toño, por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias, Chava, y gracias a quienes nos han permitido llegar hasta sus hogares. Toño Sandoval, aquí con nosotros en Cable Noticias. Esperamos verte la próxima semana, si nos lo permite. Muchas gracias, Chava. Que te vaya muy bien. José Antonio Sandoval Tajonar aquí con nosotros en este espacio. Regresamos después de la pausa, no se vayan.